próximos minutos terminará la participación del titular de Economía y Finanzas. En esta sesión de la Comisión de Fiscalización se estará dando una conferencia de prensa en el Congreso de la República. Vamos a regresar con ello en los próximos minutos. Mientras tanto, le damos a conocer que una situación preocupante se vive en el Ecuador. Un alcalde fue asesinado a tiros este viernes y es el segundo alcalde fallecido en menos de 3 días. La nueva víctima es el alcalde Jorge Maldonado del municipio de Portobelo, en la provincia sureña de El Oro, limítrofe con el Perú, limítrofe con Tumbes. Medios locales informan que presuntos sicarios dispararon contra Maldonado, que inmediatamente fue trasladado a un centro médico donde solo confirmaron su deceso. El crimen de Maldonado se produce 48 horas después del ataque perpetrado contra José Sánchez, alcalde del municipio de Camilo Ponce Enríquez, en la provincia andina de Azuay. Estos crímenes se producen además en una semana crucial para el gobierno de Daniel Noboa, que para este domingo ha convocado un referéndum para sacar adelante una serie de reformas en materia de seguridad, justicia y empleo. Y precisamente para hablar y conversar sobre la situación que se vive en el Ecuador, en el hermano país limítrofe por la zona del norte, vamos a conversar con un periodista ecuatoriano, periodista de investigación. Juan Carlos Calderón se encuentra enlazado con nosotros. Muy buenas tardes. Un cordial saludo, muy buenas tardes, César. Bien, efectivamente te saluda Alex Vigo desde Lima. Queremos conocer cuál es el sentir del pueblo ecuatoriano ante estos acontecimientos lamentables. En menos de un año son 4 alcaldes que han sido asesinados y en menos de solo 3 días, 2 alcaldes. Así es, Alex. En realidad deberíamos adicionar el candidato presidencial Fernando Villavicencio, que es considerado un magnicidio en el Ecuador también. Esto coincide evidentemente con el fin de la campaña electoral por el plebiscito de este domingo, en el cual el pueblo ecuatoriano ha sido convocado a responder 11 preguntas. Básicamente las principales tienen que ver precisamente contra otorgar los instrumentos al Estado y a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado. Los 2 alcaldes asesinados esta semana, desafortunadamente, para sus familias y sus poblaciones, están en zonas mineras. En realidad, Portobelo, cuanto Ponce Enríquez, son zonas de beneficio minero y de explotación minera. Y hacia allá, por lo general, suelen llevar, porque hay plantas procesadoras, muchas de la producto de la minería ilegal en el Ecuador. En realidad todavía no se saben los motivos ni los autores. Se sospecha que es gente vinculada a la minería ilegal y a las acciones que estaban tomando estos gobiernos seccionales, estos gobiernos autónomos, alcaldías, para luchar contra este flagelo que en realidad es muy grave también en el Ecuador. Es tomado como una señal política, en realidad, crímenes políticos en los cuales se quiere influir en el voto a través del miedo. Esa es también para dar una señal al presidente de que el crimen organizado, los asesinos, los delincuentes vinculados a las economías criminales no se van a detener de ninguna manera en este cometido. Claro, a esto se suman la situación de la crisis energética en el Ecuador. Estamos viviendo apagones hasta de 8 horas promedio, algunas más en todo el Ecuador, por 2 razones. La una, el bajo caudal o la gran sequía que se ha dado en la provincia sureña de Azuay, donde se asientan las principales hidroeléctricas del país, y la otra tiene que ver con negligencia, según el gobierno, negligencia culposa. Incluso ha hablado de sabotaje en el parque termoeléctrico. En esa situación se encuentra el país, mi querido Alex. Bien, efectivamente, y lo que nos llama la atención, según lo que hemos podido leer en las páginas de noticias que informan de este lamentable hecho, las muertes de los 2 alcaldes en los últimos 3 días, en ambos casos eran autoridades que promovían cambios en torno a la minería ilegal en sus respectivas jurisdicciones.
Sí, claro, como te comentaba, sus jurisdicciones son zonas de explotación y de beneficio minero, básicamente oro. Entonces, y de ahí que se relaciona, dirán las investigaciones posteriores de la Fiscalía General, pero de hecho se es tomado como un mensaje político del crimen organizado, estos asesinatos. Entonces, lo que sentimos es que hay una enorme vulnerabilidad. El crimen organizado, sus gatilleros, sus asesinos, pueden ejercer esta violencia en cualquier parte del Ecuador y en el momento que ellos quieran. Y eso, claro, pone en duda la eficacia de los procesos, de los proyectos y los programas de seguridad pública que está enfrentando el gobierno. El plebiscito de este domingo precisamente pretende otorgar a las Fuerzas Armadas, al Ejército, Marina, Aviación, las atribuciones similares a la de la Policía Nacional para el control del orden interno. Y eso es evidentemente una situación complicada porque en este momento, gracias a la declaración de conflicto armado interno que decretó el presidente de la República el 12 de enero de este año, luego de una ofensiva criminal que ustedes recordarán incluyó la toma en vivo de un canal de televisión, de televisión estatal, se declara el conflicto armado interno y desde entonces las Fuerzas Armadas, básicamente el Ejército, ha tomado las cárceles del país, las principales, las más grandes, que son consideradas los santuarios y centros de operaciones de los capos de las mafias y del crimen organizado. Una respuesta negativa a la pregunta sobre el papel de las Fuerzas Armadas en este conflicto interno, no internacional, podría generar la salida de las Fuerzas Armadas de los centros carcelarios, que es básicamente lo que busca el crimen organizado. Ahora, dentro del sentir de la población frente a este referéndum que se va a realizar el día domingo, ¿cuál es la expectativa? ¿Se espera que a partir de esta decisión que se tome hayan cambios positivos? Esperemos los resultados. En realidad, el gobierno empezó con una amplia ventaja, porque fue el gobierno el que propuso las 11 preguntas. Empezó con una amplia ventaja del 70-80% para cada una de las preguntas, pero estas ventajas, se han ido acortando casi dramáticamente. Yo podría decirte que algunas puede ganar el sí o como el no. O sea, no hay una línea clara. El gobierno también ha cometido errores en su comunicación, en el sentido de pretender incorporar a la consulta como una suerte de plebiscito a la buena popularidad del presidente. Pero el presidente ha cometido algunos errores. El tema de los apagones es muy grave para esa popularidad. Se ha notado una enorme negligencia y descuido por parte del gobierno en esto de los apagones y de la crisis energética, falta de previsión. Y lo que ha hecho el gobierno es culpar al anterior gobierno, incluso al Correy. Y no asumir sus culpas. Y lo de la Embajada de México también ha sido... quizá aumentó en su momento la popularidad del presidente, pero por mostrarse como un tipo decidido, que está dispuesto a tomar todo tipo de riesgos, aunque estos causen una fortísima reacción internacional en contra del Ecuador en sus consecuencias, pero sí le dio como un mayor respaldo al presidente. Sin embargo, esto al parecer se ha diluido, se diluye. Hay situaciones internas que ha enfrentado el propio presidente con una visión algo autoritaria, lo cual también genera criterios, críticas encontradas en el país. Bien, nosotros vamos a estar atentos a lo que va a ser el referendo este domingo, ¿no? Y también a la situación que atraviesa el hermano país de Ecuador. Agradecemos estos minutos para que nos hayas actualizado lo que se viene dando en tu país. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Un saludo al pueblo hermano del Perú y gracias por la oportunidad. Igualmente. Bien, nosotros continuamos con más información y seguimos en una zona cercana al Ecuador.